La historia de la Iglesia, parte 1. ¿Qué significa la palabra iglesia? Es una muy buena pregunta, la verdad. Viene del latín ecclesia y del griego ecclesia. En Atenas, la eclesía era la asamblea de los ciudadanos reunidos para discutir asuntos políticos. En la Biblia, el Señor Jesús utilizó esta palabra para referirse a la congregación de creyentes cristianos. Ah, caray, eso sí me interesa. La primera vez que se menciona esta palabra en las Escrituras es en Marcos 16:18 y dice: Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta palabra sale del compuesto griego ek, que significa terrenal, y del derivado caleo, que significa convidar, invitar o llamar. La combinación de esta composición se traduce como llamar fuera o invitar a salir. Con esta palabra se establece una congregación de personas llamadas cristianos, quienes empezaron a seguir el ejemplo del Señor Jesucristo bajo todas las promesas que quedaron plasmadas en los libros y las cartas de sus apóstoles, a quienes encargó la perfección y la edificación de su iglesia. Ahora sí viene lo chido. Hoy en día el cristianismo es la creencia más extensa en todo el mundo, superando los 2.400 millones de seguidores, y aunque en un principio fue la iglesia más perseguida, hoy en día se convirtió en la fuente más importante del cambio y la transformación en la vida del ser humano. Cuando Jesús fue capturado, mucha gente se le opuso, pidiendo que fuera crucificado, pero cuando se efectuó la resurrección, muchos de los que le crucificaron cambiaron de opinión, ya que este acontecimiento jamás había pasado ni antes ni después del Señor Jesús, ya que él predijo su muerte y su resurrección. Y muchos historiadores no cristianos fueron testigos de este acontecimiento, dejándolo plasmado en sus libros y dejando el registro de la existencia de Jesús. Ese sí es un buen argumento. Esto ocasionó que la mayoría de los historiadores dividieran el tiempo en dos, esto es, antes y después de Cristo. El libro de Hechos 2, 46 y 47 dice: Y perseveraron unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es mi sueño desde que era pequeño. Durante un tiempo el evangelio prosperó y mucha gente comenzó a creer, y aunque había mucha persecución, la iglesia seguía creciendo. Las primeras persecuciones fueron organizadas por un hombre llamado Saulo, quien después de ser un asesino de los creyentes, terminó convirtiéndose al cristianismo. Y no solo eso, sino que llegó a ser un apóstol y el mayor fundador de las iglesias en Asia y Medio Oriente, poniendo las bases y los fundamentos del cristianismo sobre la mesa y enseñando a miles de discípulos para extender el evangelio, de tal manera que hoy en día podemos disfrutar del libro más asombroso de todos los tiempos, el cual es la Biblia. ¡Eso sí que es otra onda! Hechos 18:1. Después de estas cosas, Pablo salió a Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Tiberio Claudio César Augusto Germánico, tío del emperador Calígula, había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. La expulsión se produjo porque los desacuerdos de las sinagogas romanas llevaron a la violencia en las calles, y Claudio desterró a los responsables. Pero esto también cayó en el periodo de tiempo entre el 47 y 52, cuando Claudio se involucró en una campaña para restaurar los ritos romanos y reprimir a los cultos extranjeros. Ese día algo cambió dentro del Otso. Algo se quebró. No hay referencia a la persecución de los cristianos por parte del Estado romano antes de Nerón, quien según Tácito y la traducción cristiana posterior, culpó a los cristianos por el gran incendio de Roma en el año 64 y que destruyó parte de la ciudad y devastó económicamente a la población de Roma. Aunque muchos historiadores cuentan que Nerón hacía que los leones devoraran a los cristianos en el Coliseo romano, esto es un dato erróneo, ya que el Coliseo romano fue construido hasta el año 70 después de Cristo. Lo que sí no es mentira ni ninguna exageración es que este personaje llamado Nerón quemaba a los cristianos en postes que después quemaba para que estos alumbraran las calles de Roma. ¡Desgraciado! Los torturaban para que negaran su fe y les quitaban todos los derechos que tenían como ciudadanos, entre ellos
casas, pertenencias y hasta la vida, haciendo que estos salieran de la ciudad y se escondieran en las catacumbas. ¡Eres un monstruo! Si te gustó este video, ayúdame suscribiéndote a mi canal, activando la campanita y compartiendo este contenido. Yo soy Alex Mar y esto es Despedazando la Historia.